Es una bendición verles una vez más. Gracias por la oportunidad, el privilegio de entrar a la intimidad de su reunión como familia. Algunos de ustedes a lo mejor lo están haciendo solos. No sé dónde se encuentren, no sé de dónde nos estén viendo, pero tenemos la oportunidad de compartir esto literalmente en vivo. Es una transmisión en la cual queremos simplemente recordarnos unos a otros que estamos en la serie llamada Ajustes. Es en la primera carta de Pedro, al final del Nuevo Testamento, y es ahí donde hemos estado navegando estos últimos domingos. Una conversación que ha sido de extremadamente importante por obvias razones. Una de ellas es de que estamos en esta actitud o en este sentir, se respira en el aire, aparte de la pandemia, se respira en el aire el volver a empezar algo, el pensar que los negocios, las tiendas se están abriendo una vez más. Es de extrema importancia y estamos con la anticipación de que como iglesia pronto nos veremos otra vez. Pronto, dentro de las regulaciones que se nos han dado, queremos literalmente estar aquí presentes. Queremos verles a cada uno de ustedes cara a cara, saludarles y simplemente poder pasar tiempo juntos en la palabra del Señor. Es que por el momento, aunque todavía estamos a través de estos medios que han sido una bendición, el poder comunicarnos a través de la tecnología, quiero que vayan conmigo a esta primera carta de Pedro. En esta primera carta de Pedro, una vez más, pensando en este fin de semana, que ha sido el fin de semana donde han empezado nuevas cosas, han empezado a moverse ciertas cosas en nuestra comunidad, en las familias, el regreso a ciertas actividades. Una de las cosas que hemos aprendido a través de Pedro es que lo que ha pasado, lo que nos ha pasado globalmente no ha sido una pausa, ha sido literalmente un nuevo iniciar. En muchos aspectos, trágicamente muchas familias están teniendo un nuevo iniciar porque varios de sus miembros de familia han fallecido. Esta pandemia ha hecho estragos, varios de los negocios trágicamente no han sobrevivido. Y como comerciantes, como negociantes, como personas que están en la industria, han perdido sus trabajos. Entonces están retomando, no una pausa, pero están reiniciando una nueva experiencia de la cual hemos orado y seguimos orando. Cualquiera que sea la situación como iglesia, aunque somos una iglesia de 107 años, de la que ha existido aquí en esta ciudad de Pharr, creemos que este es un nuevo inicio. Creemos que este es algo en lo cual lo hermoso para la iglesia es de que la base nunca cambia, el fundamento que es Cristo Jesús nunca cambia, independientemente de qué sucede, pero nos da la oportunidad de retomar esta conversación con algo nuevo. Por lo tanto, lo que hicimos o lo que hemos llamado atención es precisamente que ese discipulado, ese caminar en similitud a Cristo, esa experiencia de convertirnos en seguidores de Jesús tiene o tuvo o ha tenido que haber empezado en el hogar. En otras palabras, por las últimas 5 semanas hemos estado en el hogar, hemos sido forzados a restringir nuestro estilo de vida una vez más, y eso ha creado un vínculo en cada hogar, positivo o negativo, como haya sido, donde hemos modelado, hemos enseñado unos a otros, padres a hijos, hijos a hermanos. En fin, ha sido algo comunitario, algo en comunidad, donde hemos descubierto y hemos aprendido a navegar esto juntos. Obviamente que deseamos y hemos orado para que sea una experiencia positiva, de tal manera que el apóstol Pedro la semana pasada concluía con esto diciéndonos más bien. En otras palabras, si hemos tomado esta experiencia con la seriedad que requiere y estamos viendo esta transición donde este fin de semana se han abierto, este fin de semana se ha estado celebrando el lanzarnos una vez más en la lucha que tenemos, y ha sido un nuevo empezar, no una pausa, dice él, más bien, tomen esto en consideración, sean ustedes santos. En el hogar tiene que existir la santidad en todo lo que hacen. Lo hicieron por 5 semanas en el vínculo del hogar, lo han estado haciendo todo ese tiempo en donde se han estado discipulando, educándose, lidiando, creciendo, y aún en las dificultades, dice él, en todo lo que hagan, háganlo con santidad. Y esa es la razón. La razón es porque aquel que los ha llamado es literalmente santo. Entonces, la conversación para nosotros retomar o reiniciar, cuando entremos por esas puertas como iglesia y volvamos a congregarnos, no venimos simplemente a ponerle play al botón de la película o de la cinta porque hicimos pausa hace 5 semanas cuando dejamos de congregarnos. Como es algo que está empezando completamente nuevo, es nuevo porque la santidad de Dios es algo que es la base de ello. Por lo tanto, cuando hablamos de santidad, cuando pensamos en el carácter de Dios, estamos hablando del Dios que nos separa de Él antes de unirnos a Él. Cuando la Biblia dice, Pedro dice, tienen que ser santos porque el que los llamó es santos, el punto de esto es precisamente Dios, no es nosotros.
Aun cuando somos llamados a ser santos y todo lo que hagamos sea en el contexto de santidad, sí, está basado precisamente porque la persona que nos ha llamado, la cual es Dios. Entonces, cuando la conversación inicia con el objeto de la santidad, en otras palabras, es necesario que yo camine en santidad, pero camino en santidad por el que me ha llamado, no simplemente porque la santidad es lo opuesto a vivir una vida desenfrenada o una vida de calumnias o una vida de problemas. Sí, la santidad está basada en quién nos ha llamado. Y quién nos ha llamado es aquel que por lo que Él es, de acuerdo a la palabra de Dios, eso es de la semana pasada, es aquel que nos separa de Él. Eso explica por qué el viernes, cuando Cristo da su vida en un madero, en esa semana santa, en esa pasión de Cristo, Él da su vida en un madero porque el hombre fue separado de Dios. Y la única manera de reconciliar al hombre con Dios es que alguien tiene que tomar el lugar del hombre. Alguien tiene que ser separado de Dios para que el hombre pueda eventualmente ser otra vez separado para Dios. Por lo tanto, aquí es donde esa separación que existió de nosotros para con Dios, fuimos separados. Cristo se convierte en esa unión nuevamente. Es ahí donde dice él, más bien, a raíz de ello, de que fueron separados de Dios, pero a través de Cristo, ahora ustedes hagan todo en santidad. Hagan todo porque ahora, a través del carácter, a través de la esencia de Cristo, ustedes han sido separados ahora para Dios. Entonces aquí está el punto. En cualquiera de las dos experiencias, sea que seamos separados de Dios o seamos separados para Dios, aquí el punto es santidad, es el ser separados. En otras palabras, le pertenecemos a alguien. Es obvio que si por alguna razón al escuchar este mensaje tú no has sido apartado o separado para Dios, esta mañana tú estás siendo separado o apartado de Dios. Yo recomiendo que escojamos esta. Yo recomiendo que reconozcamos que el único que nos puede traer a una separación para Dios es Cristo Jesús. Y si nunca has entregado tu vida a Él, esta es la oportunidad que queremos proveer. Este es el tiempo en el cual al retomar la conversación a nivel global, a nivel nación, a nivel familia, a nivel económico, a nivel trabajo, a nivel escuela, queremos que eso esté basado en una separación que sea para Dios. Esta es la razón, así terminó la semana pasada el apóstol Pedro diciendo, pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Esta cuestión de la santidad de Dios, que Él es el objeto de la razón por qué somos santos, está basada, y este era el problema hace 2000 años, es el problema hoy en día, es de que la iglesia estaba de acuerdo en la santidad de Dios, siempre y cuando ellos seleccionaran o eligieran lo que les convenía. El punto es lo extensivo, en otras palabras, es que la santidad de Dios lo cubre todo, aún en medio de pandemias. Lo que queremos hacer el resto de esta mañana o el resto de nuestro tiempo es hablar de la implicación de ellos. Y vamos a ser la generación que conforme nos reincorporamos a la vida, nos reincorporamos a las actividades, confiando en la soberanía de Dios, en el hecho de que Dios, su santidad es en todo y por todo y a través de todo. Si eso es lo que creemos y lo que vamos a hacer, el apóstol Pedro, hablando a la iglesia hace 2000 años, empieza a darle una instrucción. Inclusive empieza a reprimir a la iglesia y literalmente creo esta mañana que conforme nos lanzamos el día de mañana, que es lunes, algunos ya lo hicimos este fin de semana, desde el viernes, desde el sábado, y gradualmente nos reincorporamos. Observen cómo él lleva a cabo esa reincorporación, porque él dice, ya que invocan como Padre, ya que fueron separados, que antes estaban separados de Él, ahora están separados para Él, entonces esa separación para Dios implica que hay una relación de familia. Y en esa relación de familia, porque ahora ustedes lo invocan como Padre, ahora es el mismo Padre el cual Él juzga con imparcialidad las obras de cada uno. En otras palabras, parte de esa separación para Dios es el entender que no podemos seguir haciendo lo selectivo, sino lo extensivo. No podemos seguir tratando o negociando con Dios o tratar de relacionarnos con Dios en un contexto donde querramos tenerlo como Padre, pero eventualmente cuando nos conviene, ¿sí? empezamos a tratar de hacer lo que queremos con respecto a las obras, con respecto al comportamiento de nosotros. Es por eso que tenemos que ver la enseñanza de Pedro, que el Padre, el cual nos ha apartado para Él, es el mismo Padre que eventualmente
va a actuar como juez y va a apartarnos de Él si no hemos sido apartados para Él. Es todo lo que estoy diciendo. En otras palabras, típicamente en la mentalidad de nuestra cultura, en la mentalidad en que vivimos, queremos escoger uno u otro. Sí, es ambos, es ambos. Es aquel que nos ha llamado para Él, para vivir en santidad, para reincorporarnos en la vida, para amarnos unos a otros, para proclamar el Evangelio, pero es el mismo que nos va a llamar a cuentas, vivos y muertos. En aquel día final, vivos y muertos daremos cuenta. Entonces, ¿cómo navegar esta que parece algo como que se contradice entre sí mismo? Bueno, es ahí donde tenemos que usar el ejemplo que el apóstol Pablo nos da en Romanos capítulo 8, porque este es uno de los ejemplos más claros donde convenencieramente divorciamos estos principios que realmente es uno solo. Observen lo que dice Pablo. Este es un pasaje muy conocido. Romanos 8:28 dice: ahora bien, sabemos. En otras palabras, antes éramos ignorantes, ahora estamos conscientes de ello. Antes, convenencieramente, no le poníamos atención, ahora es la realidad en que vivimos. ¿Sí? Esto es lo que sabemos, que Dios, no nosotros, Dios dispone, Dios usa, Dios tiene la capacidad de que todas las cosas que nos han sucedido en las últimas 5 semanas, todo lo que está por venir ahora que nos estamos reincorporando o tratando a reincorporar, todo lo que ha acontecido globalmente en estos últimos meses, que ha sacudido y ha puesto de cabeza al mundo, literalmente, dice el apóstol Pablo, todas las cosas. Todas, las buenas, las malas, las que son inconcebibles, las que son irreversibles, para el bien de quienes aman a Dios. Entonces, aquí está la diferencia y aquí es donde quiero que pongamos atención. Esta promesa de que todo va a servir para el bien de la persona, el prerequisito es el amar a Dios. Y el amar a Dios, si acaso no sabemos qué significa, son aquellos que han sido llamados, que han sido seleccionados, que han sido elegidos simplemente de acuerdo a sus propósitos. El propósito de Dios es obvio, es simplemente un judío que caminó por 33 años sobre la faz de la tierra. Entonces, si leen el versículo de atrás hacia adelante, es simplemente que aquellos que están caminando en similitud a Cristo y aquellos que literalmente entienden que la razón por qué existen es Cristo, son aquellos que lo reflejan en el amor hacia Dios. Y el amor hacia Dios no depende de las cosas que le pasen al individuo, es simplemente que el amor hacia Dios es el que me ayuda a entender que las cosas que nos suceden, que nos han sucedido por las últimas 5 semanas y lo que está por venir, esas cosas Dios se responsabiliza de que sirvan para bien. El problema o el reto que tenemos esta mañana es la palabra, es el entender esto de bien. ¿Qué significa bien? Porque típicamente cuando pensamos en bien, trágicamente queremos pensar en términos del mundo en que vivimos. Hemos explicado eso anteriormente, que estamos en un contexto de 2 eras, en un contexto donde estamos en la era presente, donde ya hemos sido salvos, pero no hemos sido transformados a su imagen. Sí, seremos transformados a su imagen cuando Él venga por segunda vez. El propósito ya vino, que es Cristo, ya resucitó, ya murió, ya resucitó y Él está a la diestra de Dios Padre. Entonces, mientras Él ya vino, se fue, pero regresa en ese estira y afloja, es que esta palabra tiene que estar definida, porque si no, vamos a tratar de que ese bienestar sea vivido en su totalidad en este mundo, y yo no creo que ese es el caso. Todo lo que estoy diciendo es que aquellos que amamos a Dios y que entendemos que la razón por la cual vivimos es para cumplir el propósito, que es similitud a Cristo, entendemos que esta palabra es contextualizada entre un presente y el futuro que está por venir. Eso se traduce para nosotros simplemente que para aquellos que hemos sido apartados para Él, aquellos que amamos a Dios, aquellos que hemos sido llamados de acuerdo a su propósito, el sufrimiento, porque una vez más, esta cuestión de las cosas que han sucedido, es obvio que involucra su sufrimiento. Es obvio que estamos en una pandemia donde las calamidades son extremas. Entonces, la diferencia es que basado en esas 2 eras, en la realidad presente, pero en lo que está por venir, es que el sufrimiento para aquellos que hemos sido apartados para Él, simplemente lo que producen es el propósito, que es Cristo. Cristo es salvación para nuestras vidas. Entonces, las pruebas que estamos viviendo, que son extremas, que son inconcebibles, la diferencia que hace Dios y cómo Él tiene esos designios para Él, es que moldea nuestra vida hacia el propósito que es Cristo. Aquí está el problema. Aquellos que han sido apartados o separados de Dios y que trágicamente no se han arrepentido o no se lleguen a arrepentir, las bendiciones
Las bendiciones, porque reconozcamos que en medio de las cosas, que Dios dispone todas las cosas, muchas de esas cosas son buenas que suceden en el mundo. Entonces, parte de la bondad de Dios, la cual Él la distribuye entre buenos y malos, para aquellos que no han sido apartados, para aquellos que siguen apartados de Dios, son aquellas que eventualmente serán para juicio. Todo lo que quiero que se lleven esta mañana es que entendamos que en esta relación en la cual tenemos a un Padre Celestial, que a la misma vez es aquel que va a juzgarnos, observen lo que dice: vivan por lo tanto. Ese es el punto, es que en la cuestión de esto que estamos describiendo, lo que tiene que producir es literalmente un temor reverente. ¿Por qué? Por la simple y sencilla razón de que Estados Unidos, la iglesia de Cristo en esta nación y alrededor del mundo, el problema es que no tenemos reverencia delante de Dios. No lo tomamos en serio. No creemos las palabras de Pablo cuando dice que Dios dispone que todas las cosas sirvan para bien. En otras palabras, siempre tratamos de percibir la vida, la realidad presente a través de lo inmediato, en lugar de pensar en aquel futuro que Él ha prometido, y que a través de esa experiencia futura tenemos que filtrar el presente. Por lo tanto, esta reverencia o este temor reverente es simplemente entender que esa reverencia se produce, lo que produce en la vida del cristiano es una vida de santidad. Es el hecho de ser apartado. Para Él, la única cosa es que es una santidad de alguien más. En otras palabras, si no tenemos cuidado, cuando pensamos en el Dios que va a juzgar, pensamos que reverencia es simplemente evadir o simplemente tratar de mejorar mi conducta, tratar de que ahora que estamos reincorporándonos a la vida, pues no cometer los errores que hacíamos antes. Ahora que ya se abrió la iglesia, pues ahora sí hay que venir a la iglesia y no faltar, porque a lo mejor nos fue mal porque fuimos desobedientes anteriormente. Eso no es lo que está enseñando la Biblia. Está enseñando de una reverencia, donde la reverencia es la cuestión de una santidad, pero es una santidad de alguien más que ha sido dada a nosotros, la cual, observen lo que está diciendo: mientras ustedes sean, una vez más, las dos eras, sean peregrinos, que aun cuando estamos en este mundo, no pertenecemos a este mundo. Aun cuando la pandemia nos afecta realmente, la pandemia está debajo de la autoridad, de la soberanía de Dios. ¿Entendemos por qué sucede? No lo entendemos. Todo lo que entendemos es que Dios dispone literalmente todas las cosas para el bien de los que le aman, aquellos que se ven como peregrinos, aquellos que entendemos que simplemente somos, escuchen eso, somos, no porque menospreciamos esa ciudadanía, pero tenemos una doble ciudadanía. Entonces, todo lo que nos sucede y la razón por qué tenemos reverencia ante Dios es porque una es que ha sido dada por alguien más a nosotros, que es la salvación. Por lo tanto, lo que produce es lo que se nos ha dado. No producimos lo que éramos, simplemente, en inglés la palabra refurbish es cuando tenemos un aparato electrodoméstico, una computadora, y simplemente la mejoramos. Sí, estamos hablando de algo que ha sido completamente nuevo, que no era de nosotros, y eso lo que hace nos permite ver la vida a través de esta doble ciudadanía, porque está diciendo el apóstol Pedro a ustedes que son peregrinos. Entonces, no menospreciamos este mundo, pero este mundo lo navegamos a través de la ciudadanía que tenemos en el cielo. Por lo tanto, aquí es donde dice él: como bien ustedes, escuchen esto, ustedes lo saben. Es interesante cómo Pedro, los apóstoles, tratan de darle el beneficio de la duda a la iglesia, que espero que nos la demos unos a otros, y que al entrar en esta nueva etapa de reincorporación, le demos el beneficio de la duda a nuestros líderes, a nuestros gobernantes. Oremos por ellos, obviamente, y cuando entremos por estas puertas en las próximas semanas, a simplemente retomar la conversación, de reiniciar algo completamente nuevo, sea bajo el entendimiento de que lo sabemos, sea bajo el entendimiento de que la palabra de Dios está asumiendo que aquellos que han sido separados para Dios, ¿sí? Que antes estaban separados de Dios, pero ahora están separados para Él. Entendemos que el saber en la Biblia es literalmente la palabra intimidad. El saber en la Biblia es entender que esa intimidad es lo que nos ayuda a entender, escuchen esto, es lo que nos ayuda a entender de que la obra de Cristo, y cuando hablo de la obra estoy hablando de ese fin de semana, lo que sucedió, donde está la palabra P, porque es la palabra que uso, ya no tuve espacio para escribir más, pero es la cuestión donde recibimos nuestro perdón. En otras palabras, esta intimidad, esta cuestión de ser separados para Dios, la cuestión de saber. Pedro está diciendo: ustedes lo saben porque ustedes son el producto de esto. Lo que ustedes saben, la intimidad, la unidad que tienen con Cristo, es la obra literalmente de ese fin de semana, cuando ese viernes Cristo les entregó, les otorgó el derecho, la habilidad, la legalidad de ser perdonados. Pero es obvio que ese perdón no fue suficiente, porque ese
ese perdón está basado en el domingo. El domingo que Él resucita es la obra de su obediencia. La obediencia que Él hizo, no el fin de semana, pero entre semana. Y uso la palabra entre semana porque estoy hablando de lo que Él hizo antes de ese fin de semana por 33 años. Entonces, por favor, escuchen. Mucha gente lo que quiere nada más es saber lo que Cristo hizo ese fin de semana, porque es una fecha histórica, porque nos conviene ser perdonados, aunque realmente no me interesa la justicia de Dios, no me interesa el ser justificado, simplemente que lo único que me interesa es evadir la pandemia, evadir la presión económica, evadir la confusión que hay, y eventualmente cuando muera quiero evadir el cielo, pero realmente no me interesa aquel que me separó para Él. Sí, esa no es la mentalidad de Pedro, eso no es como está hablando Pedro. Pedro está diciendo, ustedes saben por la intimidad que tienen con Él, porque ustedes saben que el punto de la historia no es la ausencia de pecado, no es la ausencia de pandemias. El punto de la historia es el Dios que Él ha predispuesto, dice el apóstol Pablo en Romanos. Él ha dispuesto todas las cosas para que les ayuden a bien a ustedes, y eso implica que la manera en la cual va a ayudarnos a bien las cosas es cuando entendemos que lo que somos llamados a hacer, lo que produce intimidad con Dios, es literalmente la obra de Cristo y la obediencia de Cristo en nuestras vidas. Por eso es que Él simplemente termina diciendo, como bien ustedes lo saben, dice, ustedes fueron rescatados de la vida absurda, fueron rescatados de la separación que tenían de Dios, y esa vida absurda, la cual, dice, ustedes heredaron de sus antepasados. El precio de ese rescate o de esa transacción, dice Él, no se pagó con cosas perecederas como el oro o como la plata. Así, todo lo que quiero que recordamos en esta hora es que esta intimidad de saber la obra de Cristo, la obediencia de Cristo, es aquella que me ayuda a entender esta mañana, que la obra de Él, que fue el fin de semana, el sacrificio de Él, no es suficiente, porque somos salvos de esa vida absurda, en la cual la vida absurda obviamente requiere un perdón. Pero el ser rescatados de una vida absurda, dice el apóstol Pedro, requirió o demandó que hubiese una transacción legal. Alguien tenía que pagar, alguien, y específicamente cuando habla acerca de cómo lo heredaron sus antepasados, da la impresión que parte de la audiencia son judíos, porque aparentemente la vida absurda que estaban teniendo en el pasado es que convenencieramente se olvidaron que el sistema sacrificial, donde representaba el sacrificio o el derramamiento de la sangre de un animalito en simbolismo en lugar de mi sangre, porque quien merecía morir era yo, mi sangre debió haber sido derramada por la justicia de Dios, que es lo que pedía. En el sistema sacrificial del Antiguo Testamento se derramaba la sangre de alguien más. Eventualmente, sabemos esto históricamente, que a alguien, en lugar de ese animalito que era sin mancha, que era de una condición sin defecto, eventualmente se ejemplifica en la vida de Cristo Jesús ese fin de semana. Pero, una vez más, eso es lo que produce el perdón. Lo complicado de esto es la resurrección de Jesús. Cuando Cristo resucita entre los muertos, es ahora la obediencia que Él ejemplificó por 33 años. Y esa obediencia es lo que Él practicó entre semana por 33 años. Y es ahí donde la justicia de Cristo ha sido puesta en nosotros. Por lo tanto, Él simplemente dice, sino con la preciosa sangre. En otras palabras, hace la comparación de la vida absurda, el rescate que hemos tenido, y fue a través de la sangre preciosa, dice Él, con la preciosa sangre, como un cordero sin mancha y sin defecto. Todo lo que estamos diciendo esta mañana es que la sangre representa literalmente el perdón. Ese fin de semana, ese viernes que derrama Él su sangre, es que está hablando acerca, una vez más, la sangre de Cristo. La sangre de Cristo representa ese perdón que es el viernes, pero la persona de Cristo representa la justicia, representa la totalidad de perfección, la totalidad de literalmente ser alguien como que si nunca hubiera pecado, alguien que es legalmente puesto en inocencia, alguien que cumplió completamente la ley, y alguien que se ha convertido en parte de la familia. Eso es lo que implica esa justicia, de tal manera que, observen lo que dice la Biblia, esa experiencia expiatoria tenía que ser sin mancha y sin defecto.
Quien fuera a ser sacrificado tenía que ser sin mancha y sin defecto. La razón es por el objeto del sacrificio. Entonces, los judíos trágicamente se olvidaron de quién pedía el sacrificio, quién lo instituyó y para quién era el sacrificio. Los judíos, porque siempre pensaron en sí mismos, siempre pensaron simplemente en su inocencia o pensaron en cómo manipular el sistema, trágicamente ellos se olvidaron que el sacrificio era para Dios, por Dios, que era la razón del sacrificio, y ellos terminaron enamorándose del sacrificio. ¿Será posible que en momentos como estos, cuando pensamos en regresar, en retomar nuestras reuniones, nuestras prácticas religiosas, nuestras disciplinas, nuestro compañerismo, retomar lo que se nos ha enseñado, será posible que hemos caído anteriormente en amar la iglesia, en amar el compañerismo, el amar la iglesia como a mí me gusta la iglesia, cuando se nos olvida que como iglesia nosotros no somos el novio, somos la novia? Como iglesia nosotros no somos el salvador del mundo, somos los mensajeros para promover la salvación del mundo. Como iglesia nosotros somos la expresión del evangelio, pero no somos el evangelio. Todo lo que estoy diciendo es que esta expresión de que tenía que ser la sangre de Cristo es la combinación, es el fusionar ese viernes con ese domingo, y eso requería que fuera sin mancha, sin defecto, porque el objeto de esa experiencia era literalmente el Dios de la Biblia, que Él siempre requiere eso de nosotros, porque ese es su carácter. Todo lo que me gustaría que hiciéramos por los próximos minutos, conforme meditamos y procesamos esta invitación que Pedro está haciendo, es recordar que Cristo, a quien Dios, vean cómo hace una transición el apóstol Pedro, y asumiendo que ya habló de aquellos que estaban separados de Dios y que ahora ha sido separado o apartado para Dios. Ahora déjame hablarte acerca de la persona a la cual has sido separada y por qué es que fuiste separado para Él. Dice Cristo, a quien Dios escogió. Esta palabra escoger no es otra cosa más que simplemente decir Cristo, el cual antes de la fundación del mundo, Cristo antes de que tú y yo cometiéramos pecado, Cristo antes de que entrara la pandemia, Cristo antes de que literalmente el hombre tomara su primer respiro sobre la faz de la tierra, Cristo fue llamado, Cristo fue exclusivamente traído, programado, establecido para que viniera a sufrir a este mundo. En otras palabras, el plan redentor de Dios desde un principio, desde antes de la fundación del mundo, incluía a un siervo sufriente. Lo que el hombre cometió, lo que estaba por cometer, es una traición cósmica. Lo severo del pecado del hombre requirió que Dios desde antes que sucediera lo que ha sucedido, Dios ya tenía todo esto previsto, porque es Dios, ¿verdad? Porque Él tiene todo establecido, de tal manera que Él lo escoge. Observan esto. Eso es lo que llamamos la preexistencia, la supremacía de Cristo. Estamos hablando de alguien que no inició su vida a través de María, alguien que su experiencia, el clima de ello es esa Semana Santa. Literalmente Cristo, como el ser supremo, tiene que ser presentado en un contexto para hombres y mujeres con mentalidades finitas, de tal manera que está diciendo, usa la terminología de la creación. Entonces la supremacía de Cristo en un contexto limitado que somos tú y yo, el cual dice ha sido manifestado. Entonces observen el corazón misionero de Dios, el cual ha establecido estos principios, ha establecido esta misión en la cual somos llamados a unirnos a Él. Cuando hablamos de ser separados para Dios, es porque hemos sido separados para unirnos a Cristo, el cual fue escogido para que fuera el siervo sufriente. Por lo tanto, cuando atravesamos la pandemia, la pregunta no es ¿por qué nos pasa esto? Es ¿por qué no? ¿Por qué no? Si fuimos escogidos para ser unidos a Cristo en sus padecimientos, de tal manera que fue manifestado esto, fue manifestado en estos últimos días, y lo hizo para beneficio ¿de quién? Para beneficio de ustedes. Los últimos días inician el nacimiento virginal, cuando Cristo viene y establece una nueva era, empieza un nuevo reinado, el cual no ha sido consumado, y es por eso que estamos en medio de estas dos eras, en las cuales somos llamados simplemente a entender de que por medio de Él, por medio de este Cristo, es que ustedes, este día, conforme se han lanzado a reincorporarse a las actividades de la vida, conforme eventualmente regresaremos a estar juntos en la iglesia, es que nos ha dado la habilidad de creer literalmente en la persona de Dios. Es obvio que está hablando una generación que anteriormente no le creyeron
a Dios. Está hablando de una generación en la cual pusieron su confianza en sí mismo. Esta palabra es la palabra que tiene que ver con fe, tiene que ver con alguien que está literalmente puesto o se ha posicionado de una manera segura. Es alguien que se le conoce como alguien que es leal, alguien que literalmente puedes depender de él. Es lo que se implica esta palabra. Es obvio que no estamos describiendo ni la iglesia ni la familia, estamos describiendo a Dios. Entonces necesito que me escuches esta mañana conforme oramos. Es que el que tú pongas tu confianza en el Señor no está implicando de que tú o yo seamos personas que estén bien posicionados, que seamos personas en las cuales somos personas que podemos ser confiados, o somos dependientes, o somos personas que que no vamos a ser movidas. Está hablando de que Dios es la persona que está firme. Dios es la persona que es digna de nuestra confianza. Dios es la persona en la cual ejercemos nuestra fe. Por lo tanto, dice él, es precisamente por eso, porque el creer en Dios y creerle a Dios implica que ahora crees lo que cree Dios. ¿Y qué es lo primero que Dios cree? ¿Cuál es la manera en que Dios filtra, procesa el mundo en que vivimos? Lo filtra a través de una victoria, lo filtra a través de un futuro, lo filtra a través de una realidad, lo filtra a través de algo que está por encima de lo que todos estamos tratando de evitar. Lo que estamos tratando de evitar es la muerte. Y el Señor dice que aún la misma muerte, aún como esta pandemia ha devastado, ya sea una muerte física, una muerte espiritual, una muerte económica, una muerte relacional, Él tiene la habilidad de resucitar. Él tiene la habilidad de crear algo de la nada, de tal manera que ese Cristo conoció la muerte, fue resucitado entre los muertos y fue literalmente puesto en su autoridad cósmica, donde Él está sentado esta mañana a la diestra de Dios Padre. Y es por eso que hoy la bendición que tenemos con respecto a la fe y la esperanza con la cual estamos lanzándonos a la reincorporación, bajo la fe y la esperanza, es que creemos que este edificio va a volver a ser funcional y vamos a volver a reunirnos. Bajo la fe y la esperanza creemos que la economía se va a restaurar. Bajo la fe y la esperanza oramos y deseamos que aquellos que están atravesando la enfermedad a través de esta pandemia, este virus, van a ser reincorporados. Quiero que escuchen esto, que la fe y la esperanza para nosotros no es simplemente un sentimiento, no es simplemente una pasión, no es simplemente el deseo y el trabajo que tenemos que poner, es literalmente una persona. Donde la fe y la esperanza para nosotros nos lleva a la herencia que Pedro describió hace 2 domingos. La herencia para nosotros no es una vida sin pandemia. La herencia para nosotros no es simplemente un lugar llamado el cielo. La herencia para nosotros no es simplemente el poder reincorporarnos a una vida en la cual vivíamos anteriormente. La herencia para nosotros es la persona de Dios, la cual, si nunca la has conocido, quiero invitarte a que esta mañana simplemente le digas: reconozco en este momento que yo he sido apartado de ti. Reconozco que tú eres santo y que en mí solamente habita la rebeldía y el pecado. Quiero que le digas esta mañana que así como tú reconoces la separación de Dios, que esta mañana has entendido el mensaje y ahora quieres ser separado o apartado para Dios. Que parte de esta oración es reconocer que es Cristo el cual ha resucitado. Es Cristo el cual ha sido literalmente glorificado. Es Cristo aquel que te está llamando y que nos ha llamado. Así es que ese Cristo esta mañana quiere venir, vivir, morar en tu corazón, y conforme te incorporas hasta esta nueva experiencia, conforme continuamos hacia adelante, reconozcamos que la fe y la esperanza son el vehículo para tener una relación completamente con nuestro Dios. Padre, en el nombre de Jesús, personas que están viendo, que han visto esta transmisión, queremos invitar que aquellos que han orado esta oración, simplemente en el nombre de Cristo, Señor, tú inicies, tú creas, tú formes en cada uno de nosotros, como familias, como iglesias, la oportunidad no solamente de desear o de tener esa fe o esa esperanza, pero verlo cristalizado, expresado a través de tu persona. Bendice a cada familia y bendice, Señor, el resto de esta experiencia de transición. En el nombre de Jesús. Amén.